Hemorragia. Definimos hemorragia como la salida de sangre al exterior de los vasos sanguíneos. Hay diferentes causas, que puede ser por lesión de la pared o diátesis hemorrágica, que significa una predisposición por distintas patologías a tener una hemorragia. En cuanto a las lesiones de la pared, puede ser un traumatismo, puede ser que el vaso esté lesionado con patologías, por ejemplo la ateromatosis, un aneurisma, la hipertensión arterial o otras causas como por ejemplo cánceres invasores, que a veces las hemorragias suelen ser causas de muerte, como por ejemplo los cánceres avanzados del cuello de útero, o también por la radioterapia que lesiona la pared de los vasos. En cambio, la diátesis hemorrágica de predisposición puede ser por un aumento en la fragilidad capilar, anomalías plaquetarias o alteración de los factores de coagulación. Esto lo van a ver en detalle en clínica médica, cada una de estas causas y la modalidad para las pruebas de diagnóstico en cada una de ellas, pero en general producen hemorragias de menor grado. Las clasificamos según el volumen que se pierda. Las masivas, si se pierde el 10% del volumen de sangre o más, puede causar un cuadro de shock severo, hemorragias de menor grado o hemorragias microscópicas. Según la rapidez, pueden ser agudas o crónicas, lo que no significa que, por ejemplo, una hemorragia crónica no sea grave, porque, por ejemplo, una hemorragia crónica en un tumor que esté sangrando y no lo vemos, por ejemplo, en un cáncer de colon, puede llevar a un cuadro de anemia, que es un cuadro grave. Y según la localización, pueden ser internas, en general se producen dentro de las serosas, y se denomina hemoperitoneo, hemotórax o hemopericardio según donde se localice, y las causas externas, es decir, salidas de sangre hacia el exterior, por ejemplo a través del sangrado nasal, se llama epistaxis, hemoptisis, cuando sale por las vías aéreas y se acompaña de tos, por supuesto, hematemesis por el tracto digestivo con el vómito, con sangre, la melena, que es materia fecal teñida totalmente de color negro con sangre porque es de una hemorragia digestiva alta que ha pasado por los procesos de digestión. En cambio, la enterorragia y la proctorragia es sangre fresca y esto es un poco más alto y la proctorragia más baja. En general, estos suelen ser cuadros hemorroidales. La hematuria es presencia de sangre fresca en la orina y la metrorragia se define como salida de sangre por el aparato genital femenino fuera de los periodos menstruales. Bueno, hay muchas causas de hemorragias masivas. En este caso, un aneurisma, por ejemplo, abdominal, que hemos visto varias veces esta foto. Este aneurisma puede romperse y producir un cuadro de shock hipovolémico muy importante. Y puede ser un aneurisma muy pequeñito, por ejemplo, que esté en una arteria cerebral, un aneurisma sacular, que se rompa, por ejemplo, ante un cuadro de hipertensión arterial y el paciente no sabía que lo tenía, y esto produce un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. En cambio, las hemorragias de menor grado, que la gravedad de esto no reside en la cantidad de sangre que se pierde, sino en la patología que la está provocando, pueden ser petequias, puntos chiquititos, muy chiquititos. Esta es una autopsia, aquí se ve un corazón, pueden ser múltiples las causas. Púrpura, cuando la hemorragia no sobrepasa 1 centímetro y se puede observar debajo de la piel, por ejemplo. Y equimosis son más extensas y las hemorragias coalescen cuando son un poco más grandes que las púrpuras. Y nosotros ya hemos estudiado dos modelos de hemorragias microscópicas. Uno es el que ocurre en la congestión pasiva crónica de hígado, el llamado hígado moscado. Hay foquitos de hemorragia que están anexos a los sinusoides hepáticos, y otros hemos visto, por ejemplo, en la congestión pasiva crónica de pulmón, donde hay pequeños focos de hemorragia porque hay salida de glóbulos rojos hacia los espacios alveolares y después son fagocitados por los macrófagos alveolares,
y dentro del citoplasma de los macrófagos se acumula hemosiderina. Esto suele suceder en los cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, hay hemorragias prácticamente que no tienen importancia, como por ejemplo esta que es de un traumatismo, y con el crecimiento ungueal esto se va resolviendo y se va corriendo hasta que finalmente se elimina. Lo importante de esto es que a veces aparece una pigmentación debajo de la uña y no tiene el antecedente de traumatismo, y tenemos que pensar en un tumor maligno denominado melanoma, que lo estudiaremos mucho más adelante. A diferencia de este cuadro, que es muy grave, obviamente esto es un corazón de una autopsia. Por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio que se complique y evolucione mal, se puede romper la pared libre de ventrículo izquierdo y sale sangre hacia la cavidad pericárdica. Esto se llama hemopericardio y da un cuadro que se llama taponamiento cardíaco, que significa que el corazón no puede llenarse con la sangre que le llega porque hay sangre en el pericardio que está ocupando el espacio que debería ocupar el corazón cuando se llena con diástole. Entonces el paciente fallece por esa causa y por el cuadro de shock.